Esta mañana, Capital 21 tuvo la oportunidad de ser recibida por la consejera electoral Pamela San Martín, esto en sus oficinas del Instituto Nacional Electoral, y con ella tuvimos esta conversación. ¿Ustedes ya se dicen listos justamente para esta jornada del próximo domingo? En tanto por lo que hace a la elección de la Ciudad de México, que el INE organiza completamente desde el inicio hasta el final, como por lo que hace a las elecciones locales, las 13 elecciones locales que tendremos en distintas entidades el 5 de junio, en las que no tenemos todas las atribuciones como Instituto Nacional Electoral, pero sí nos corresponde la parte de la organización que nos permite que hayan, digamos, casillas instaladas, que haya funcionarios capacitados. En esta parte estamos listos, todas las casillas ya han sido aprobadas por los respectivos consejos distritales, tenemos un avance de más del 99%, estamos en cerca del 99.9% de avance en funcionarios ya capacitados, ya nombrados, ya designados por nosotros para que sean quienes reciban el voto de sus vecinas y sus vecinos el día de la jornada electoral. Y por supuesto en la Ciudad de México también tenemos este nivel de avance, lo que nos permite decir que, digamos, la mesa está puesta para que el día 5 de junio podamos todas y todos salir en las entidades donde tendremos elección a decidir quién nos debe representar, quién nos debe gobernar, dependiendo de los cargos de elección que estén en cada caso. ¿Qué se juega justamente el domingo que está votación? En la Ciudad de México estaremos eligiendo a 60 de los integrantes de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Es el órgano que se crea específicamente para aprobar la Constitución de la Ciudad de México. La Ciudad de México no contaba hasta ahora con una Constitución y se debe aprobar. Hay una propuesta que presentará el jefe de gobierno a la Asamblea Constituyente, pero la Asamblea Constituyente es la que determina qué se queda, qué se va y qué es lo que se aprueba en esa Constitución. Y hay creo que un tema adicional que también a veces no miramos y que creo que sí debemos tener en el radar. Los mecanismos que se establezcan en esa Constitución para la participación de la ciudadanía en las decisiones que les importan. Es decir, ¿cómo podremos participar las y los ciudadanos de la Ciudad de México en las decisiones públicas? ¿Cuáles serán los mecanismos de participación? ¿Cómo hacer que estos mecanismos de participación sean vinculantes para los servidores públicos? Esto genera contextos de mayor ejercicio de derechos y mayor exigencia a quienes ejercen el servicio público. Creo que estos temas, digamos, sí nos deben de resultar relevantes y a veces tal vez no hemos sido tan buenos para comunicarlos y comunicarle a la ciudadanía por qué queremos salir a votar el día 5 de junio. No solo es un llamado para que lo hagamos como un deber cívico, digamos, sino por qué nos importa y por qué nos resulta relevante hacer eso. Nosotros el día 5 de junio, que es el día de la jornada electoral, aquí en el Instituto Nacional Electoral, estaremos dando seguimiento a la jornada electoral de la Ciudad de México. Tendremos el sistema de seguimiento a la jornada electoral que nosotros llamamos el SIGE, que siempre se tiene aquí en la institución para poder dar seguimiento, que se instalen todas las casillas, con cuántos funcionarios están instalando, si hay representantes de partidos, qué incidentes se dan durante la jornada. A la noche de la jornada estaremos implementando el PREP, como todas las elecciones, pero con dos diferencias que creo que vale la pena señalar. Por favor. El PREP, la primera diferencia es que nosotros estamos acostumbrados que el PREP hable a las 8 de la noche. Porque en una elección federal la ley establece que tiene que abrir a las 8 de la noche porque es a la hora que cierra la última casilla del uso horario más alejado, sí, que es Baja California. En este caso, como solo es una elección en la Ciudad de México, solo hay un uso horario acá, entonces las casillas cierran a las 6 de la tarde, el PREP inicia a las 6 de la tarde. Dura 24 horas, por lo que a más tardar cierra a las 6 de la tarde del día lunes. Si se capturan todas las actas antes, es decir, si se reciben todos los paquetes antes de las 6, al momento que tengamos el 100% de los paquetes recibidos, en ese momento se cierra el PREP. Y aquí es donde viene la segunda novedad que traerá el PREP y que creo que es muy relevante para nosotros, que es una vez cerrado el PREP, va a aparecer una pantalla donde preliminarmente aparecerá la integración que tendrá la Asamblea Constituyente en cuanto a estos 60 diputadas y diputados que estaremos eligiendo. Es decir, habrá una traducción de lo que significa el número de votos emitidos, sí, preliminarmente, claro, para efectos de la integración. Igual que el PREP,
pueden cambiar estas cifras en los cómputos distritales o vía las impugnaciones, vía la fiscalización que se esté realizando, pero a partir de lo que son las cifras preliminares que nos da el PREP, ¿eso en qué se traduce? En, digamos, integración preliminar de la Asamblea. ¿Por qué decidimos hacer esto en esta ocasión? Porque por la fórmula de asignación que se tiene para esta Asamblea, que es una fórmula de representación proporcional, digamos que los resultados en sí mismo no te dicen... El número de votos no dice nada de la integración, justamente. Exactamente, porque todo implica operaciones aritméticas. Tienes que dividir los votos entre 60, luego quitarle unos, luego poner otros, digamos, la operación aritmética tiene su grado de simplicidad, pero también de complejidad. Y para que esto sea información socialmente útil, decidimos que apareciera esta última pantalla para que lo que miraran en resultados las ciudadanas y los ciudadanos se convirtiera en algo que nos dijera algo, digamos. Gracias a la consejera San Martín. Le ofreceremos 2 entregas extras de esta conversación, desde luego a través de los distintos espacios informativos de Capital 21.